Bien, gracias por la paciencia. Doy 2 segundos a que lleguemos a un número parecido al que teníamos antes. Y voy a ir compartiendo pantalla. Ok. Bien, lo que voy a hacer ahora es simplemente un ejercicio de stata, donde mostramos cómo recuperamos a partir de esa expresión otra. Perdón, casi tiro todo al piso. En fin, ¿cómo vamos a hacer para verificar esto de acá? Bueno, vamos a hacer una simulación del modelo, vamos a omitir la variable y vamos a ver qué forma tiene ese sesgo. ¿Ok? No es un ejercicio demasiado novedoso. ¿Qué hacemos? Bueno, voy a limpiar, perdón, me voy a abrir acá Stata. Voy a limpiar, ¿sí? Por si tenía algo, que en realidad no tenía nada porque acabo de abrir Stata, pero bueno. Vamos a definir, y esto no sé si lo habíamos hecho, sí, mentira, lo hicimos, definimos un parámetro, una variable que va a ser n, ¿ok? Que n va a ser la cantidad de observaciones, que la estoy definiendo en un número grande para que nos dé precisamente nada más que eso. ¿Cuántas observaciones vamos a tener? Bueno, efectivamente n. Y voy a definir ax como una variable con distribución normal, ¿ok? Una variable con distribución normal es una variable con distribución normal estándar, es una variable que está centrada en cero, ¿ok? Ojo al piojo con ese dato, está centrada en cero, ¿ok? Entonces tengo después mi variable, mi no linealidad, que era x al cuadrado, y para hacerlo bien sencillo al modelo voy a hacer que el intercepto sea 1, que beta 1 sea igual a 1 y que beta 2 sea igual a 1, ¿ok? Todo bien sencillo, acordémonos que todo nos tiene que dar 1 y vamos a estar tranquilos. Después también voy a generarme una x cubo que x cubo en realidad tiene que ver con esta expresión de acá, ¿ok? Por algo que voy a necesitar después, no es por algo que tenga relevancia de momento. Entonces vamos a hacer la regresión omitiendo la no linealidad, ¿ok? ¿Qué es lo que tiene la regresión omitiendo la no linealidad? Bueno, fijémonos, yo dije que todos los parámetros tenían que darme 1, el parámetro de x1 me está dando bien, o sea, el estimador del parámetro está dando un valor relativamente razonable. En el caso de la constante, me está dando 1 arriba del valor, o sea, me está dando el doble, o sea, pifiamos por bastante. Y uno puede decir, bueno, o sea, como esto es una simulación, tranquilamente puede ser que tengas un problema en la estimación. En realidad, digo, le puse un n bastante grande, y podemos incrementarlo más y más y más, y vamos a ver que no nos vamos a acercar más al parámetro. ¿Por qué? Porque esto es inconsistente. ¿Ok? Entonces, si yo genero todas esas sumatorias, ¿ok? Esta sintaxis, si quieren después la chusmean, estoy reconstruyendo esto de acá. No es nada más interesante, es simplemente eso. Es como meter en la calculadora, hacer la sumatoria de este por este, son las fórmulas que están ahí en las slides, y me voy a generar la expresión que está en el primer elemento, ¿ok? El sesgo de gamma 0 y después el sesgo para el estimador de gamma 1. Y acá lo que hago es simplemente presentar los resultados, ¿ok? Entonces para el intercepto lo que vemos es que la estimación puntual nos dio 2, en realidad nos tenía que dar 1, y si hago la diferencia entre estos dos, vemos que me da prácticamente 1. O sea, el sesgo tiene la forma de lo que acabamos de decir. Si lo hago para la pendiente, vemos que me dio prácticamente idéntico y que nos está dando muy cerquita la forma del sesgo. Vemos, o sea, este sesgo, donde dice sesgo, es el cálculo que nos da por esa fórmula que acabamos de usar, y vemos que cuando hacemos la diferencia nos queda prácticamente igual. O sea, estoy agarrando ese estimador sesgado menos el tamaño del sesgo. Igualmente ya sabemos que en este caso no era sesgado. Entonces dijimos que iba a depender de si estaba correlacionada x1 con su cuadrado. Entonces, cuando hablamos de correlación, vamos a estar hablando de correlación lineal. Me tomo 2 segundos para tener una mini discusión sobre esto, ¿ok? ¿Qué es lo que mide la correlación lineal? Yo voy a tener dos variables y observaciones. Estas pueden estar vinculadas.
Y la correlación lineal lo que va a hacer es medir, bueno, a ver, en forma lineal la vinculación entre estas dos variables. Ahora, dos variables pueden, o sea, seguramente habrán discutido bastante esto en estadística 2, que yo puedo hablar de dos variables que no están correlacionadas y eso no me va a implicar independencia. Cuando tengo independencia ya sé que no están correlacionadas, pero no funcionan en el otro sentido. Y hay un ejemplo que para mí es muy bonito para graficar esto, que es el siguiente. Imagínense que tienen una variable y la otra es el cuadrado. Entonces, si graficamos los puntos de estas variables, ¿qué nos va a quedar? Una parábola, ¿no? Acá 0 al cuadrado es 0, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, y así, ¿no? Imagínense que tenemos el dominio de los naturales. Bueno, y los negativos también. Entonces, uno dice, che, estas dos variables están relacionadas. Una es el cuadrado de la otra, definitivamente no son independientes. Si yo a esto le calculo la correlación, ¿cuánto me va a dar? 0. ¿Ok? Porque imagínense que nos tapamos un ojo y miramos solamente este costado. Uno va a decir, ah, correlación negativa. Me tapo el otro ojo y miro al otro lado, ah, correlación positiva. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando calcule la correlación lineal entre estas dos, se me van a balancear las dos cosas. Entonces, eso es un poco lo que está sucediendo acá. Por eso acá no estoy teniendo esa inconsistencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando cambio un poquito esto y le pongo un valor a x1? Bueno, entonces ahí se va a parecer un poco más a esa relación cuadrática, pero del otro lado, ¿no? Ahora estoy, como ya sé que los valores de x1 van a ser generalmente positivos ahora por el desvío que tiene, típicamente esta nube de puntos va a andar por acá. Y esto sí va a tener una correlación lineal significativa. ¿Ok? Una variable que tiene dominio en los positivos y su cuadrado tiene una correlación lineal alta. ¿Okay? Si tiene también dominio en los negativos, ahí tenemos, lo que pasa es que después también del otro lado se me va a balancear y se me arma la parábola. Y eso es lo que termina contrarrestando. Entonces, si corrí todo, no me olvidé de nada. Ahora fijémonos que le generé ese... ahora estoy diciendo la x1, vos sos positiva, básicamente. Y fijémonos qué está pasando ahora. Bueno, el intercepto está perfecto. O sea, me está dando prácticamente 1. Pero la estimación de la pendiente ahora es la cejada. ¿Ok? Porque ahora tengo una correlación entre esta variable y su cuadrado. Bueno, no los quiero aburrir. Hacemos todo el cálculo. Vemos qué es lo que sucede con el intercepto. Nada, acá el tamaño del sesgo, por cómo lo calculamos a partir de las slides, nos está dando prácticamente 0, y si intento recuperar el verdadero valor del parámetro me da prácticamente 1. Si hago lo propio para la pendiente, el sesgo me está dando 2. ¿No? Que en realidad lo acabamos de ver, o sea, yo de hecho no tengo tanta necesidad de calcular el sesgo utilizando esas fórmulas complejas porque ya sé cuál es el verdadero valor del parámetro. Simplemente estoy intentando ilustrar que son consistentes estas dos cosas. Bueno, acá tienen un pequeño resumen. En definitiva, fíjense esto. x1 y su cuadrado. x1 es x a la 1, x2 es x a la 2 y x3 es x a la 3. ¿Ok? x1, o sea, esto es una matriz de correlaciones. En la diagonal tenemos unos, porque la correlación entre x1 y consigo misma va a ser 1. Entre esta variable consigo misma va a ser 2, va a ser 1 también, y lo mismo para la tercera. Y después lo que tenemos fuera de la diagonal principal son las correlaciones, ¿no? La correlación entre x1 y x2. Del otro lado del triángulo no tengo nada porque la correlación entre x1 y x2 es igual a la de entre x2 y x1, ¿no? Entonces fíjense que cuando lo calculo de esta manera, o sea que x1 adopta valores generalmente positivos, tengo una correlación bastante alta. Nada, simplemente para mostrar el caso anterior que se me pasó. Me olvidé de esto, perdón. Si x adopta valores negativos también, bueno, ahí voy a tener una correlación muy baja con su cuadrado. Ven, prácticamente cero está dando. Esto es más una curiosidad teórica, porque la realidad es que en economía típicamente nos interesan variables con dominio en los positivos. Va a ser un poco el caso genérico, ¿ok? O al menos va a ser lo más usual. Nada, en definitiva, ¿qué nos tenemos que llevar de este DOM? Bueno,
¿Esto que obtuvimos acá es consistente con lo otro? Sí. ¿Cuándo se me va a generar ese sesgo en la pendiente? Bueno, cuando eh, x esté correlacionada con su cuadrado. ¿Y eso cuándo va a pasar? Y bueno, siempre que esté con dominio en los positivos va a estar correlacionada con su cuadrado. Y en definitiva, ¿cuál fue la gracia de todo esto? Que lo que me pregunté recién fue, che, x1 está correlacionada con su cuadrado. O sea, en definitiva, o sea, ¿qué fue esta pregunta? ¿X1 está correlacionada con el término de error? Y el término de error contenía x al cuadrado y por eso me resultaba interesante la discusión. Pero en definitiva, es el supuesto que ya conocemos. Solo que ahora al error le dimos un comportamiento interesante porque omitimos una variable. Y eso nos va a llevar a la discusión de variables omitidas que para la semana que viene, presumo. ¿Alguna duda? Bueno, el siguiente punto es estimar unos modelos en Stata mediante simulación, pero ya son las 8:20 y francamente creo, o sea, yo ya les pasé esto por acá. A ver, déjenme dejar de compartir a ver qué es lo que tenía eso. Disculpa, ¿te puedo hacer una consulta, ya que Sí, estamos? obvio, dale, sí, por supuesto, siempre. Es un poco de lo que explicaste antes de todo esto de Stata y demás, pero lo vi en una de las clases, digamos, del cuatri pasado y nada, me pareció como básico y aprovecho y te lo pregunto. En uno de los parciales, Gabriel como que o sea, da 4 modelos y en uno de los puntos que está, o sea, te dice, usa el teorema de Frisch-Wald-Lowell, no sé si lo pronuncié bien, pero bueno. Sí, te Y entiendo. después en el segundo punto, que o sea, como me pareció básico, dice, escriba el teorema de Gauss-Markov específico para el modelo 1. Entonces, como que yo lo que interpreté es que tenemos que agarrar el primer modelo, plantear la ecuación matricial, o sea, no sé, me gustaría saber cómo es ese procedimiento, porque me pareció muy como base el ejercicio. Mira, bueno, Gabriel capaz que no toma exámenes demasiado difíciles, por lo que tengo entendido, No, pero, básico en el sentido de que era muy importante, o sea, teórico, no de que era ok, fácil. No sé, no, capaz bueno, me expliqué mal, pero a eso mira, iba. hay algo que es un problema, que es que los supuestos son muy fáciles de repetirlos como un mantra, pero quizás Sí, demanda un poquito de esfuerzo adicional realmente entender lo que está atrás. Entonces, si te pedía que demuestres el teorema, es esa demostración que hicieron conmigo, que es bastante engorrosa. Si estaba pidiendo que simplemente, o sea, planteen el tema de cuáles son estos supuestos, básicamente que los pienses para ese modelo en particular, ¿no? Entonces, imagínate que tenés tal variable explicativa. Bueno, esa variable, ¿por qué podría ser endógena? ¿No? A ver, la ok. multicolinealidad, o sea, a ver, imagínate que tenés una sola también, ¿no? Bueno, en tanto Sí, esta o sea, este se es un mueva un modelo, poco, ya sí, está, o es un sea, modelo que eso se tiene va a tipo cumplir. 2 parámetros nada más, ¿eh? O sea, Ok, es un modelo, o eh, sea, que en- tiene A y B y U sub I y X sub I más el error sub I. O claro, bueno, sea, es tan simple como eso, digamos. eh, tendría que ver la consigna, pero así en el aire lo que te estaría pidiendo, por lo que interpreto de esta conversación, es interpretarme esos supuestos en el contexto de este modelo, ¿no? O sea, ¿qué implica pedir que la esperanza del error condicional en X sea igual a cero? O sea, ¿qué quiere Ok, decir eso? Porque todos podemos escribir esperanza E, una línea vertical X igual cero. sí. Quizás cuestionar ese supuesto es un poco más complicado. No sé, O sea, porque multicolorialidad, que es... dice literalmente eso, o sea, No, está dice, bien, está bien. escriba el teorema de Gauss-Markov específico para el modelo 1, o sea, Claro, nada bueno, más, o y sea, dice finalmente eso. que bajo esos supuestos, tus estimadores van a ser médicos, en donde se cumplen. Ok, Entonces, ok. no sé, por ejemplo, eh, a ver, qué sé yo, multicolonialidad. Bueno, en tanto X se mueve un poquito, ya no vamos a tener multicolonialidad porque no va a estar correlacionada. No es una variable, no es una función lineal del intercepto. Si es una constante, fuimos. Y la verdad que no tiene sentido incluir una variable que es una constante. Así que es un supuesto que se cae casi de maduro. Después, ¿qué otra más tendríamos? Bueno, por ejemplo, esto del error. Bueno, seguramente el error
era una aplicación, ¿no, Galo? No sé, algo de, qué sé yo, el mercado de las casas, algo así. No sé, los Sí, salarios y la educación, sí, algo. Bueno, entonces, ¿por qué esa variable podría ser endógena, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, tal otra variable está omitida y podría estar correlacionada con esta, ¿no? Entonces, en ese caso estaríamos violando este supuesto. Ahí ok, también tenemos algo para aportar ahí. ok, ok. Sí, era como básicamente explicar cada uno de los Claro, supuestos directamente. claro, Ok, claro. ok. Yo pensé que teníamos que hacer, no sé, alguna demostración, o sea, demostrando poner cada uno de los supuestos con una matriz, pero no, No, debe no, ser más simple, digamos. no, Ok. claro, sí. Eh, Eh, yo no Gracias. sé, no, por favor, pregunten todo, que para eso estamos. Yo no sé cómo irá a tomar Martín, la verdad. Así que por los dos eso igual vayan viendo con él, a ver si les viene bien o no Mm, estudiar tanto de exámenes. Que ok. nada, que es obvio que es como en condición de estudiante, esa es la principal, eh, el principal interés que le va surgiendo a uno por, bueno, cuestiones lógicas. Este, Mm, miren, yo les digo, son casi las 8:30 y para mí tiene más sentido que nos pongamos a ver algo que les va a resultar un poco más interesante. Eh, les cuento tareas para el hogar, ¿ok? Eh, hay un do file que es pregunta 4 que es medio seguir profundizando sobre esto, que es la simulación esa que propone en el último ejercicio la guía práctica. Así que bueno, mírenlo. Después hay un do file que se llama cambios de escala, ¿ok? Eso es algo que no estuvimos haciendo en clase, que es básicamente, bueno, ¿qué pasa si yo metía a X medida en pesos? ¿Qué pasa? No sé, por ejemplo, intento explicar algo con el gasto en tal cosa per cápita, ¿ok? Y eso lo vas a poner medido en pesos, en miles de pesos, en millones de pesos, ¿en qué? Entonces es bueno reflexionar un poco sobre cómo van cambiando estos parámetros. Entiendo que eso algo ya vieron con Martín, ¿no? Igual, de cambios de escala. Sí, sí lo vimos. Ok, Juan Joya. Entonces, mírenlo por favor. Yo les iba a dejar una pregunta picando, ¿no? Que era, ¿por qué es lo que está pasando cuando mi modelo tenía las variables medidas en logaritmos? Eh, no, o sea, la tarea vendría a ser, corran todo el do file, comparen cómo van cambiando los parámetros en cada caso, hagan el álgebra. De hecho, acá en este PDF creo que están, acá cambio de dimensiones, acá están hechos el álgebra. Cuando las variables están medidas en logaritmos, en esencia, para entender qué es lo que va a pasar con los betas, lo único que hace falta entender es qué es lo que va a pasar, y les dejo esta pista, qué es lo que pasa cuando mi variable x vale 0, ¿no? Que en definitiva tienen que pensar en el logaritmo de qué cosa es 0, ¿ok? Y esa cosa va a estar medida en miles. Y lo otro que tienen que tener en cuenta para ese desafío es qué propiedades tienen los logaritmos con respecto a la multiplicación. Si nos quedamos simplemente con la intuición, cuando tenemos los modelos en logaritmos, lo que estamos hablando es de cambios relativos. Entonces, que una cosa me cambie un 1%, bueno, no importa si eso estaba en miles o millones o lo que sea. Entonces, también ya intuitivamente cierro. Pero no quiero aburrirlos con eso y que terminemos saliendo a las 10 de la noche por fijarnos cómo un beta se multiplica por 1000 o se divide por 1000. Entonces vamos a hablar de la vida real ahora y no vamos a salir tanto de tanta simulación y vamos a hablar de qué es lo que pasa cuando uno realmente quiere hacer un estudio que no involucre simulaciones, porque hay gente que dedica su vida a hacer simulaciones y está perfecto, pero el caso más usual va a ser que no. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo salgo al mundo real a trabajar con datos? Bueno, primer comentario que no es tanto del mundo de la econometría, sino ya de estos mundos crecientes estilo Machine Learning, que es que el 80% del trabajo va a ser trabajar con los datos y el 20% del trabajo va a ser hacer tu modelo. Así que ténganlo presente. Acá esto es un curso de econometría y por ende nos estamos concentrando en eso. Pero ¿qué es lo que nos va a pasar? Bueno, para empezar, que la base puede venir en cualquier formato, ¿ok? Quizás yo me siento re cómodo y soy campeón mundial del Excel. Ahora, después agarré y me encontré con otro tipo de formatos y son distintas formas de almacenar una base de datos. Y típicamente, ¿por qué vamos a encontrar frecuentemente formatos como CSV, que es archivo separado por comas, o TXT,
que son estilo un bloc de notas, porque básicamente se hace más liviana la base. Y, o sea, imagínense que ustedes tienen una base con cientos de millones de registros, con algunas cuantas columnas. Entonces es una matriz enorme, una cantidad de datos enorme. Y la verdad que cuanto más pesado sea, después, no sé, alguien le quiere pasar esa base a otra persona y vamos a estar un montón de tiempo pasándolo, ¿no? Entonces, cuanto más liviano, mejor. De hecho, también va a ser más liviano cargarlo a un programa, por ejemplo, Stata. Entonces, el primer punto que resaltaría yo es ese, ¿no? Y ustedes más o menos que ya cuentan con esas herramientas, hoy vamos a importar una base de datos con este formato, TXT. Después vamos a tener problemas con las respuestas. ¿Por qué problemas con las respuestas? Bueno, porque la encuesta era, te preguntaban cuánto medías, cuánto pesabas, cuánto habías estudiado, cuántos años tenías, y no sé, de repente te preguntaron cuánto ganabas y dijiste, no, mira, la verdad que eso yo prefiero no contártelo. Entonces, cuando vamos a la base de datos, tenemos los datos de cada variable, y de repente acá tenemos un puntito de Stata. ¿Se acuerdan que Stata, cuando un dato no estaba disponible, le ponía un puntito, ¿no? Según el programa le pondrá NA, ND, puntito, o lo que sea, pero en definitiva vamos a tener un vacío ahí. Entonces, yo capaz que puedo decir, mira, tengo un montón de observaciones, que esto fue un ejercicio que conversamos con ustedes creo que en la primera clase, ¿no? Ahora yo de repente donde tengo algo no disponible acá, yo ya esa observación ya no la puedo usar. Y así lo mismo con todo, ¿no? Que capaz que tengo que no me respondió una pregunta, el otro no me respondió otra pregunta, y así voy perdiendo observaciones. Después, eh, también podemos tener, bueno, que capaz que no correspondía que la persona responda esa pregunta, y eso también o sea, ahí también va a radicar nuestra capacidad de ir analizando esa base, ¿no? Porque si alguien no me respondió el salario, pero esa persona tenía 2 años de edad, y bueno, era razonable que alguien que todavía no puede hablar no esté trabajando, ¿no? Después podemos tener un montonazo de problemas, como por ejemplo que las variables vengan con formato de carácter en vez de formato numérico. Las más prolijas de fuentes autorizadas típicamente ya vienen bien, pero es algo que tranquilamente podemos encontrar y de hecho vimos en la clase anterior, si no me falla la memoria, cómo lidiar un poco con estos problemas. Después, ¿qué otros problemas podemos tener? Bueno, errores de registro, ¿no? Que, qué sé yo, capaz que todo el mundo me respondió, pero alguien de repente tiene 180 años. De hecho, vimos cuando estábamos discutiendo algo de estadísticas descriptivas en la primera clase, yo les había puesto un ejemplo de tener gente con experiencia negativa, ¿no? ¿Y eso qué es? Y, bueno, típicamente si estás en contacto con la persona que está generando esa base, le vas a preguntar y te va a decir, ah, no, mira, eso es un menos que se me está poniendo adelante porque tengo un problema con el formulario o lo que sea, toma el número en valor absoluto. O la otra, capaz que directamente vas a tener que cambiar ese valor negativo por uno disponible, también puede ser. Bueno, esto de la falta de respuesta ya lo discutimos, y esto es algo que recontra puede pasar cuando ustedes salen a trabajar, que es que a mí típicamente, ¿qué me gustaría que diga? Que diga, este que tenés acá, míralo bien, es el salario de la persona en cuestión. Nadie va a dudar de que es esta variable. Ahora, ¿cómo se va a terminar llamando? O sea, yo no puedo poner nombres larguísimos, no pueden tener espacios o lo que sea, según eso también va a depender un poco de qué programa estemos usando, pero en definitiva, ¿cómo llamar esto? Sal, le pusieron, por salario. Y que no sabemos si nos están echando o si es el salario esto, ¿no? O sea, ¿qué significa sal? Entonces, eso también es algo que nos va a pasar muchísimo cuando salgo a enfrentarme con bases de datos del mundo real, que de repente alguien le puso el nombre a la variable, y ese nombre puede ser hiper claro y amigable, o puede ser como los que vamos a ver hoy. Entonces, base de datos del mundo real, la EPH. La EPH es una encuesta, una fuente de datos muy buena. La EPH es la encuesta permanente de hogares, es una encuesta que se realiza con frecuencia trimestral. La encuesta en sí nos trae varios miles de observaciones, algo de 40 y pico mil, si no me equivoco, es lo típico, obvio con cierta inestabilidad, sobre todo en el momento de la pandemia. De acá salen un montón de estadísticas. Por ejemplo, la pobreza. Agarramos la EPH,
nos fijamos ahí adentro, compatibilizamos ingresos con línea de pobreza. Hay todo un tema metodológico bastante complejo o largo que nos llevaría bastante más tiempo, pero en definitiva, y de ahí termino sacando esto, ¿no? Entonces, fíjense que para mí algo que, o sea, que tiene de lindo la EPH es, fíjense que las estadísticas que estamos viendo salen de una muestra, ¿no? Entonces, ustedes vieron estadística 1, estadística 2, ahora econometría, y hablan de muestras, muestras, muestras. Y fíjense, claro, o sea, yo no puedo estar preguntando, haciendo un censo todos los trimestres para ver cómo viene avanzando la pobreza. Entonces, utilizamos una encuesta directamente, ¿ok? La encuesta permanente de hogares tiene algunos detalles que podrían ser medio criticables, como por ejemplo que solo releva aglomerados urbanos. Esto quiere decir que no reflejaría lo que está sucediendo en poblaciones rurales. Pero bueno, más allá de todo, creo que es una introducción suficiente. Sabemos que es una base de datos grande, de alcance relativamente nacional, que aparte tiene cierta rigurosidad metodológica y bueno, y aparte es libre, ¿no? Que eso también es muy importante. De ahí salen un montón de estadísticas oficiales, es súper relevante. Entonces, fíjense que yo acá les dejé dos links. Este de acá lo lleva a la página de INDEC y este de acá directamente lo lleva al PDF. Entonces, a ver, si hacemos las cosas bien, no muestro nada feo por acá. A ver. ¿Están todos viendo la pestaña esta del INDEC? No, se ve la diapositiva nada más. Ah, perdón. A ver. ¿Cómo hacer así? Creo que ahí están viendo la ventana del INDEC, ¿no? Sí. Sí, ahora sí. Bueno, joya. Entonces, imagínense que yo no estoy acá y ustedes se metieron por su cuenta. Bueno, acá tienen varias bases de datos. De hecho, si quieren, después podemos hablar de otras bases de datos. Acá la única que vamos a ver, al menos en principio, va a ser la de PH, pero hay otras. Entonces, fíjense que acá lo que tienen es la base en formato TXT, o sea, liviana, en formato Excel. Y después dicen diseño y estructura para las bases preliminares, hogares y personas, consideraciones metodológicas sobre el tratamiento de la información, consideraciones sobre la revisión, evaluación y recuperación, etc. En definitiva, y fíjense que acá tenemos tercer trimestre 2021, segundo trimestre 2021, primero del 2021 y así. Cada uno de estos TXT o Excel, o sea, son dos formatos que tienen la misma información, estos dos dichos van a ser lo mismo. Bueno, ¿qué le vas a hacer? Bueno, ahí ya me invita a descargar ese TXT, pero fíjense que lo va a tirar como un comprimido. Eso va a ser porque en realidad la EPH trae dos bases de datos, una de hogares y otra de individuos. Pero nada, no se enrosquen demasiado con eso. En definitiva, vamos a usar la base, la encuesta que tiene los datos de individuos y vamos a trabajar sobre eso. Entonces, y acá adentro, ¿qué tienen después? Bueno, típicamente todo dato que venga de una encuesta nos va a interesar un poco la metodología, ¿no? A ver, una encuesta puede ser telefónica, eso tiene un sesgo, ¿no? Porque cuando yo hago una encuesta telefónica solamente agarro gente que tiene un teléfono. Entonces ahí puedo tener un sesgo de selección, ¿no? Imagínense que el teléfono es súper caro, ¿no? Entonces, bueno, ya sé que esta encuesta solo va a relevar a la gente de mayor poder adquisitivo, por tirar un ejemplo de algo. Entonces, todo esto es súper relevante. Yo no recuerdo cuál de estos tres links era el que tenía lo que yo quería mostrarles. Bien, creo que era este. Bien, sí. Y este de acá, que es este segundo link que les puse en el PDF, o sea, en la slide. Lo que va a tener es, fíjense, voy para abajo, y dice, bueno, mira, identificación, ¿no? Te dicen la diferencia entre los campos que son numéricos y de carácter, ¿no? Acá tenemos C que es de carácter, N que es de numérico. Y acá nos dice campo, CODUSU, nos dice que es de tipo carácter, y nos dice descripción. Código para distinguir viviendas, permite aparearlas con hogares y personas, además permite hacer el seguimiento a través de los trimestres. Esta de acá nos permite vincular el hogar. Después,
un indicador de si se realizó o no la encuesta, un indicador del año, un indicador del trimestre, región, que fíjense que, no sé, región es bastante claro, ¿no? Que qué es lo que va a contener esa variable, pero fíjense que cuando lo abramos va a decir 0,1, 40, 41, 42, 43 y 44, y al menos yo si nunca agarré la base, a mí me dicen 0, 1, 40, 41, 42, no sé qué va a representar cada una de esas regiones. Entonces fíjense que es muy importante que podamos acceder a esto, porque si no después cuando abramos la base de datos, vamos a ver IB7, no vamos a saber qué es. No sé, ahora estoy buscando alguna que sea más de interés. Por ejemplo, no sé, vengo y CH03. No, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es jefe de hogar o lo que sea? Y yo veo CH03 y no tengo idea. Veo CH04 y yo qué sé si CH04 significa el sexo de la persona. No, de hecho, la misma cantidad de caracteres tenía sexo. Porque me pusiste CH04 o CH05, que es la fecha de nacimiento, CH06, que es la edad, ¿no? En definitiva, esas son cosas que nos pueden pasar con bases de datos de la vida real, que las vamos a agarrar y de repente vamos a tener que invertir bastante tiempo en ya adquirirlas, traerlas. Después vamos a tener que pensar en que capaz que los nombres de las variables son espantosos y voy a tener que encontrar alguna forma de alguna descripción. Si alguien me manda una base de datos, lo más probable es que sea una base de datos amigable y entendible. O si la hizo la otra persona, yo lo puedo preguntar, pero de eso va a depender del contexto de trabajo. Y lo siguiente que tenemos que ver es también esto de los errores de carga, los errores de registro, la falta de respuesta, que son todas complicaciones que va a tener la vida real. Cuando yo simulo mi base de datos y le digo, bueno, generamos una normal, y la normal va a tener observaciones 100. Ni me preocupé por eso. Ahora, después agarro y me pongo a armar, o sea, me pongo a trabajar con una base de datos de la vida real y capaz que hay un montón de gente que no me contestó. De hecho, ahora vamos a ver también una particularidad que tienen las bases de datos típicamente, que son la concentración en las respuestas, ¿no? De hecho, vos ganás 30.589 pesos, me sí gano 30.000, 30.500. No sé, te pregunto cuántos cigarrillos fumas, y vos no me vas a decir que fumas 11 cigarrillos por día, me vas a decir que fumas 10 o que fumas 15. Pero bueno, es algo también bastante típico que las encuestas tengan eso. Así que bueno, vamos a trabajar con la EPH de una buena vez. Voy a compartir pantalla. Y nos quedan 7 minutos de video, así que hagamos una cosa. Hacemos un par de pavaditas, después nos tomamos 5 minutos de descanso, total, no es muy larga la clase. Primero, ya saben, esto es algo que ya vimos. Tengo que establecer cuál es mi directorio de trabajo y después tengo que importar mis datos. A ver. Import, delimited, estas cosas ya las saben. Que me lo traiga todo en minúscula también ya lo saben. Ahora fíjense esto. Cuando descompriman el archivo y todo, va a ser un archivo que se llama .txt. Y es un archivo con formato .txt. Entonces, si ustedes intentan traerse el archivo así como está ahora, van a tener un error. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Traérselo escrito así. Ese es el verdadero nombre del archivo. Otra pavada que les puede pasar con una base de la vida real. Todo esto igual lo tienen, se los mandé en el Zoom. O sea, ya tienen el TXT de una por si quieren trabajarlo alguna. Entonces, describamos un poco la base. A ver, ¿qué tiene esta base de datos? Tiene 178 variables y 48.000 personas ahí adentro. Adentro de esas 48.000 personas hay de todo. Hay niñes, hay jubilados, hay gente en edad activa, hay de todo. Gente que no sé, que está trabajando, gente que está buscando trabajo, gente que ni trabaja ni quiere buscar trabajo, de todo. Y lo que tenemos es la típica descripción, ¿no? Ahora fíjense que acá justamente les pasaría lo que estamos diciendo hace un rato. Yo vengo, describo la base y me dice H03. Entonces, yo como me voy a dar cuenta de qué es esto, ¿no? Entonces, bueno, acá tienen un archivo do que está bastante bueno, me lo pasó Fede, de hecho, que es un amigador de todas estas variables y principalmente porque estoy en una clase lo vamos a usar, pero porque si no, después yo tendría que estar poniendo CH03, CH04, y la verdad que para mí sería un poco menos gráfico. Entonces, pueden correrlo. Esto, el comando de acá, que dice tú, lo que hace es
agarrá y decime qué do querés que te corra. Entonces Stata se mete adentro de ese do, lo corre todo, que de hecho es todo esto que está acá atrás, y listo. Y seguimos nuestra vida feliz. Entonces ahora cuando escribamos, fíjense que este es un trabajo que francamente no sé de quién es, pero habría que darle muchísimo crédito, que es ponerle las labels a todo. Entonces, por ejemplo, ano 4, no sabemos si está hablando de una persona con una particularidad muy importante o qué. Bueno, acá en esta label nos dice, mira, este es el año de relevamiento, ¿no? Entonces, lo mismo con estas de acá, por ejemplo, ¿no? Esto es relación de parentesco, sexo, fecha de nacimiento, cantidad de años cumplidos, etc. Algo que también ya estuvimos discutiendo un poco que podemos hacer es esto de SUM, ¿no? O sea, resumir la base de datos. Y fíjense la cantidad de -9 que hay. Si estuviéramos haciendo un análisis con mucho más tiempo, podríamos hacernoslo, que no sabemos por qué es esto y pasar más tiempo descubriéndolo, pero fíjense que tenemos bastantes -9, y eso tiene que ver con algo que es que a veces en la base de datos nos van a poner de alguna manera algo que significa otra cosa. En este caso, el -9, por ejemplo, va a representar un no corresponde. Por ejemplo, alguien de 2 años le preguntan por el salario y no corresponde, ¿no? Porque de vuelta, no sabe hablar, tiene 2 años. Bueno, no sé a qué edad aprenden a hablar los infantes, eso por si no está claro. Pero en definitiva, fíjense si lo hacemos para el ingreso, ¿no? Que yo creo que es el caso donde más radicalmente nos daríamos cuenta, y fíjense qué importante es hacer este tipo de controles, ¿no? Porque si uno no se da cuenta e involucró por el motivo que fuera, se le mezclaron estas observaciones y hay gente que no correspondía y que uno las metió en la base con un -9, ¿no? Como si estuviera ganando -9 pesos, como si pagara 9 pesos por mes para trabajar, lo cual no tiene demasiado sentido, ¿no? Después tenemos un montón de ceros, ¿no? Que esto o bien es gente que trabaja de honorem o gente que no trabaja. Y después tenemos algunas variantes, ¿no? Fíjense, tenemos ingresos muy bajos. ¿Y qué dije yo hace un rato? Esta base tiene un montón de gente metida adentro. Y de toda la variedad. Entonces, acá adentro vamos a tener gente que trabaja full time, que trabaja 48 horas por semana y encima hace horas extra. Así como también vamos a tener gente que capaz que hizo una changa y listo. O tiene un trabajo de muy poco tiempo, que puede ser algo, o sea, que es un subocupado que puede ser demandante o no demandante, capaz que prefiere tener un trabajo que le ocupe poco tiempo. ¿Ok? Entonces hagamos un pequeño ejercicio. Miremos el ingreso de la ocupación principal, que es la variable P21, y si quieren chequearlo, pueden, gracias a la persona que hizo este trabajo, ya le puso una etiqueta, pero suponiendo que, o el caso más típico, nos iríamos al PDF y cuando buscara el salario, me agarraría y me fijaría, ¿no? O sea, tipo, pongo control F, ocupación, ingreso, salario, etc. Entonces, fíjense que el ingreso de la ocupación principal, en promedio para los hombres, es de 19.000, para las mujeres es de 10.000. ¿Ok? Entonces, en promedio, si el ingreso de los hombres es mayor. Acá adentro, o sea, esta medida para ustedes está bien, así tomada como está. No, ¿Por qué no, Mati? no tenemos los ceros negativos metidos. Claro, hay ceros, hay -9. Aparte hay gente que ya no me interesa, si yo lo que quería ver era algo así como la brecha, ¿no? Digo, tengo metido nenes, gente jubilada. Entonces, claro, como dice Mati, mira, ese número de ahí no sé qué tanto me interesa, no sé qué tanto me está mostrando ese dato. Entonces, bueno, por ejemplo, algo que podemos hacer inicialmente es solamente mirar la gente que efectivamente tiene algún ingreso, ¿no? Entonces, en ese caso, si miro solamente la gente que tiene una ocupación principal y un ingreso, bueno, ok. Ahí vemos que el ingreso promedio de los hombres es de 50.000, mientras que de las mujeres es de aproximadamente 35.000. ¿Ok? Entonces, sí persiste. Y acá lo que podríamos hacer es ver algo así como, o sea, lo que se podría decir que estamos viendo es en algún punto una brecha no condicional, ¿ok? Agarramos los hombres, las mujeres, nos fijamos la diferencia de ingresos. ¿Por qué no condicional? Porque no me estoy fijando si, o sea, capaz que los hombres, lo que me dice este cuadrito de acá es que los hombres ganan más. Ahora, capaz que ganan más porque trabajan más horas, porque yo eso no lo estoy metiendo en este cuadrito. Quizás ganan más porque están todos reeducados y las mujeres en esta muestra, por el motivo que fueran, no tuvieron educación.
Entonces digo, la brecha no condicional